El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca del diseño estructural de cimentaciones superficiales, como lo dice el título de la ponencia. Verá, siempre que hablamos de cimentaciones, nuestra atención suele estar dirigida en mayor medida y con mucha razón al aspecto geotécnico, ya sea la determinación de la capacidad portante vertical u horizontal, ¿okay?, dependiendo de las condiciones de carga, así como también el cálculo de los asentamientos asociados a la condición de carga, o mejor dicho, a la condición de servicio. Okay, simplemente para ir razonando un poco las ideas antes. Muchísimas gracias. Antes de que podamos pasar a decir que nuestra cimentación está completa o ya satisface todos los requisitos, debemos pasar una serie de etapas, partiendo, como hemos dicho anteriormente, desde el ámbito geotécnico, para luego poder dimensionar el elemento. Las dimensiones del elemento anteriormente se creían que cumplían únicamente la razón, o mejor dicho, la finalidad de generar resistencia. Sin embargo, actualmente se ha evidenciado, ya teniendo metodologías mucho más avanzadas y también, como no, contando con herramientas mucho más potentes, se ha evidenciado que las dimensiones que se le otorgan a una cimentación desde el punto de vista estructural tienen un impacto muy importante en el comportamiento geotécnico. ¿Okay? Ya esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, en primer lugar, para dimensionar, o mejor dicho, diseñar una cimentación, ya sea superficial, aislada, combinada, que es el caso en el que nos vamos a centrar el día de hoy, o también en el caso de cimentaciones profundas, lo primero es tener muy claro lo que es ya el cálculo de la capacidad o de la resistencia geotécnica y de la rigidez de la cimentación o del conjunto de suelo cimentación, lo que solemos decirle normalmente asentamientos. Lo ideal sería contar con un cálculo definitivo. Muchas veces, o es muy habitual, que el informe geotécnico cuente con un apartado donde tenemos algunos esfuerzos admisibles. Estos valores o estas aproximaciones, lo más adecuado es tratarlas como son aproximaciones. Son los valores de los cuales nuestro prediseño o nuestro predimensionamiento va a partir. Lo más adecuado será tomar estos valores, utilizarlos en función de las cargas esperadas, predimensionar las cimentaciones y ya con estas dimensiones en planta, principalmente, ¿okay?, seleccionando un punto del perfil que sea conveniente, ya sea por profundidad o por condición del suelo, imponiendo las cargas que esperamos en condición de diseño geotécnico, ya sea que estemos utilizando el RFD para diseño de la cimentación desde el punto de vista geotécnico, que se puede hacer, ¿okay?, o ya sea utilizando la metodología de los esfuerzos admisibles, que es mucho más habitual en la gran mayoría de los casos, determinar las dimensiones considerando ya todos los factores, momentos, fuerzas horizontales, debido a que en algunas metodologías no es bien sabido, pero la inclinación de la carga, producto de, por ejemplo, fracciones del cortante basal que corresponden a cada apoyo, o momentos volcantes, generan un efecto negativo en la capacidad de la cimentación, ya sea por excentricidad o inclinación del plano de falla. ¿Okay? Una vez bien definido esto, entonces podremos pasar al siguiente punto, que vendría siendo el que más nos atañe, que es el diseño estructural. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta una cosa, y es la geometría. En ocasiones, ya sea por disposición del espacio, podemos llegar a considerar geometrías irregulares. Esto en la práctica moderna ya está un poco en desuso, por así decirlo. Podemos observar, por ejemplo, cimentaciones, en el caso de cimentaciones combinadas, ya sea zapatas combinadas trapezoidales, es algo que se estilaba mucho hace cierto tiempo, o también zapatas con geometría rectangular variable. Vienen formando algo similar a esto, donde tenemos dos apoyos con diferentes cargas. Estos entonces generarán una cimentación combinada, pero obviamente es de esperar que el apoyo más cargado sea que el rodeado con mayor área tributaria, mientras que el apoyo con menor carga tendrá un área mucho menor en su periferia.
Este tipo de cimentaciones se dimensionan de esta manera, además de por un asunto de espacio, para permitir que el centro geométrico de la cimentación esté lo más cercano posible al centro de aplicación de la carga, debido a que en la mayoría de los casos tenemos, por ejemplo, una carga P1 asociada a la columna 1, una carga P2 asociada a la columna 2. En la mayoría de los casos, estas cargas no son iguales. Eso quiere decir que, por ejemplo, suponiendo que P1 es mayor a P2, el punto de aplicación de la carga, en lugar de estar en el punto medio de ambas, la resultante, va a caer más de P1. Si dimensionamos la cimentación de tal modo que el centro geométrico, mejor dicho, el baricentro de este elemento en planta, quede lo más cercano a este punto de aplicación de la carga, lograremos reducir en gran magnitud los momentos ocasionados. ¿Okay? De esta manera, entonces, la distribución de los esfuerzos va a tener un valor más próximo a Q promedio, o lo que es lo mismo, P entre el área. De lo contrario, entonces tendríamos una distribución lineal que como consiguiente llevaría a una distribución descortante, como una curva de segundo grado, y a nivel de momentos tendríamos entonces una curva de tercer grado. Desde el punto de vista del cálculo manual es mucho más complicado su cálculo. Desde el punto de vista computacional nos supone ya mayor inconveniente, pero desde el punto de vista geotécnico puede mermar mucho la resistencia la presencia de un momento. ¿Okay? Ok, volviendo por acá, entonces tenemos que hablar en primer lugar de ciertas consideraciones geotécnicas a la hora de hablar del comportamiento estructural de la cimentación. En cimentaciones superficiales, más que todo, ¿ok? En todos los tipos de cimentación, hay un intercambio de efectos sobre el comportamiento. El suelo afecta a la cimentación afecta al suelo. Sin embargo, en las cimentaciones superficiales, debido a que la transferencia se da en un plano bastante extenso y con una carga aplicada de manera normal a dicho plano, como pueden observar por acá, por ejemplo, tenemos un caso de una losa de cimentación apoyada sobre el terreno, obviamente, y con unas cargas aplicadas sobre las columnas. En este caso estamos considerando la presencia de algunas vigas y se observa claramente que hay una distribución de esfuerzos y por lo tanto también de deformaciones desigual sobre el elemento. Esta es una cimentación flexible. Actualmente tenemos la capacidad de contar con herramientas de cómputo que podemos utilizar para calcular cimentaciones de este tipo. Anteriormente esto era mucho más difícil, por lo tanto era muy habitual que la mayoría de las cimentaciones se diseñaran de manera rígida, con tal de asegurar una distribución de presiones homogénea, siempre tendiendo a un esfuerzo distribuido P entre área. ¿Ok? Ahora bien, si bien contar con rigidez o una cimentación relativamente rígida genera muchos beneficios, también desde el punto de vista económico plantea muchos contratiempos. Estamos hablando de espesores de concreto muy importantes, por lo tanto, gran cantidad de acero de refuerzo, debido a que el acero mínimo se eleva de manera significativa, y en ocasiones es imposible incluso llegar a este valor de rigidez, ¿ok? Porque veremos que la rigidez no es una propiedad única de la cimentación como tal, no es nada más incrementar el espesor de concreto. También está el comportamiento del suelo, qué tanta rigidez proporciona a esa cimentación. Un ejemplo típico que solemos manejar a la hora de ejemplificar este comportamiento es, por ejemplo, si tomamos una cama, ¿ok? Y sobre esta apoyamos una hoja de papel. Si aplicamos una fuerza puntual normal a la hoja, vamos a observar que se logra una deformación importante. Ahora bien, resulta evidente que si combinamos esta distribución de deformaciones, ¿okay? O esta elástica, con un concepto bastante conocido por nosotros como el resorte lineal, o mejor dicho, el resorte estático, perdón, elástico de toda la vida, que acostumbramos en la mecánica, que sabemos que
este resorte, si lo sometemos a una compresión de magnitud X, va a generar una reacción en sentido opuesto a la compresión de magnitud R, que va a ser igual a menos K por X. Si aplicamos esto, hacemos uso de la hipótesis de Winkler, en la cual una cimentación se considera que está apoyada sobre una cama de resortes, ¿okay? De esta manera, donde estos resortes son conocidos como coeficiente de balasto, que es un coeficiente o un valor muy empleado a día de hoy por nosotros, aunque muchas veces determinado de manera incorrecta, ya también vamos a hablar al respecto. Podemos entonces imaginar o suponer que si la distribución de la deformación sobre nuestro elemento, como pueden observar acá, tiene un valor máximo, vamos a llamarlo Z1, y un valor mínimo, vamos a llamarlo Z2, al aplicar sobre un resorte de la misma magnitud los dos valores, sea Z1 y Z2, vamos a obtener una reacción 1 y una reacción 2, siendo que la reacción 1 es mayor que la reacción 2. Esto quiere decir entonces que vamos a tener una distribución desigual de los esfuerzos en la cimentación. No necesariamente, o mejor dicho, no va a llevar a la presencia de un momento volcante, porque simplemente es como se distribuye la carga axial, no incrementa la cantidad de carga. Sin embargo, esto causa ciertos problemas. Por ejemplo, en el caso, cuando hablamos de suelos, ¿okay? Extrapolando este mismo comportamiento, puede ocurrir que en una zona limitada de la cimentación se alcance un esfuerzo actuante, ¿okay? Mayor al esfuerzo admisible, debido a que en la mayoría de los casos solemos relacionar el factor de seguridad en función, mejor dicho, de la capacidad plena. Solemos decir que el factor de seguridad es igual a Q último entre P actuante, estando esto en toneladas fuerza, hablando ya a nivel de capacidad plena de la cimentación. Entonces perdemos de repente el tacto de que haya zonas, como pueden observar acá nuevamente en la figura, donde una concentración de esfuerzos muy puntual en una zona pequeña puede llevar a que ciertas zonas plastifiquen, y en el peor de los casos esta plastificación o estas grandes deformaciones pueden irse desarrollando a lo largo del elemento, como una especie de efecto dominó, llevando a grandes deformaciones en zonas importantes y en el peor de los casos a la falla o incluso un posible volcamiento. ¿Okay? Esto puede ocasionar, por ejemplo, daños en elementos no estructurales. Ahora bien, si invertimos el ejemplo, o bueno, lo extendemos, mejor dicho, tomamos, por ejemplo, la misma cama del ejemplo anterior, pero en lugar de apoyar sobre esta una hoja de papel, apoyamos un libro bastante grueso, así como por ejemplo el código ACI impreso por una sola cara de la hoja, y aplicamos una carga puntual, un centro geométrico, vamos a observar que pese a ser el mismo elemento sobre el que estábamos apoyados anteriormente, la elástica va a variar y va a presentar una distribución de deformaciones mucho más homogénea. En este caso es bastante evidente entonces que si tenemos un resorte de magnitud K asignado, entonces la reacción va a ser relativamente homogénea. Este caso es muy evidente porque simplemente hemos incrementado el espesor de nuestro elemento. Es un elemento más rígido, está hecho igual de papel, pero al tener más páginas, entonces es el equivalente a que una cimentación de concreto tenga mayor espesor. Pero también podemos llevar esto a otro extremo. En lugar de tomar una cama, podemos tomar, por ejemplo, un escritorio y apoyar una hoja de papel. Cuando aplicamos la carga a esta, observaremos que hay una deformada homogénea. Eso sí, obviamente la deformación tiende a cero porque la mesa es muy rígida para la carga que podemos imponerle, pero el efecto termina siendo el mismo. Tenemos una distribución de deformación homogénea. Entonces podemos evidenciar que si bien la rigidez del elemento de cimentación influye en cómo se distribuyen las presiones y las deformaciones, también la rigidez del suelo o del medio sobre el que nos estamos apoyando. Entonces podemos seleccionar en función a estos parámetros, ¿okay?,
un valor que nos permita una distribución adecuada, pero también limitando el consumo de concreto y por lo tanto también de acero. Ahora bien, definir esto de manera correcta requiere que tengamos ciertos conocimientos básicos sobre lo que es la mecánica de suelos. Por ejemplo, es muy habitual que en la práctica se seleccione un valor de coeficiente de balasto, anotado como K, en función directa del informe geotécnico, debido a que muchos informes geotécnicos reportan el valor del coeficiente de balasto, bien sea como una constante para el suelo, cuando tenemos el muestreo o el perfil más representativo del suelo, del terreno, tenemos una variación metro por metro, primer metro, segundo metro, tipo de suelo, número de golpes, ángulo de fricción interna, módulo de elasticidad, cohesión y así como otros valores. En ocasiones se suele indicar el balasto en esa tabla o en esa representación. También en ocasiones existen otros informes geotécnicos que presentan una tabla de cimentaciones para valores de esfuerzo admisible provisionales. Por ejemplo, se dice que si tenemos un perfil, ¿okay?, que por ejemplo presente un estrato de arena limosa de 1 metro de profundidad, un segundo estrato de arena arcillosa de unos 5 metros y posteriormente otro estrato de unos 4 metros donde termina el muestreo de una grava mal gradada. Se asume, por ejemplo, de que vamos a apoyarnos en el estrato de SC. Se plantea esfuerzos admisibles para diferentes cimentaciones cuadradas, suele ser lo habitual, de por ejemplo 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, y también suele haber valores intermedios, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, depende bastante del estudio geotécnico que estemos realizando, de la compañía. Así como también se incluyen esfuerzos admisibles, en ocasiones se incluyen coeficientes de balasto. Entonces, esto, si bien es una buena manera de orientar, en ocasiones da pie a malas interpretaciones o malas prácticas. Por ejemplo, en el curso de cimentaciones que estamos desarrollando actualmente, que va a dar inicio una nueva edición para este mes de agosto, aquellos que estén interesados, donde vamos a plantear no solamente el diseño de cimentaciones desde el punto de vista estructural, sino también vamos a darle mucho más hincapié al punto geotécnico. Se ha evidenciado que en muchas oficinas o en muchas compañías se utiliza un coeficiente de balasto que sale de una tabla y está únicamente asociado al tipo de suelo, cuando en realidad el coeficiente de balasto no depende nada más del suelo, porque para comenzar no es ni siquiera una propiedad real. El coeficiente de balasto es un elemento, o mejor dicho, una definición que nos hemos hecho los humanos para permitirnos simular de manera digital o de manera matemática, mejor dicho, el comportamiento que va a tener la cimentación. Es como que tratamos de, en lugar de probar suerte creando una cimentación a escala o una cimentación a escala real, por motivos económicos, programamos, ya sea SAFE o SAP 2000, cómo se va a comportar, tratamos de simular de manera lo más real posible cómo vamos a obtener el comportamiento de la cimentación una vez esté construida. Esto quiere decir que no es más que un parámetro auxiliar. Si tenemos, por ejemplo, una cimentación cualquiera y suministramos una carga, el coeficiente de balasto nos va a determinar la reacción que tenemos como consecuencia, la distribución de la deformación o de los esfuerzos, pero esta va a estar en función no solamente del espesor de la cimentación, sino también del perfil del suelo. Y hablo de perfil porque no es del estrato en el que nos estamos apoyando. Todos sabemos, o la gran mayoría, que las cimentaciones, a la hora de calcular sus asentamientos, solemos hablar de
una distribución de presiones o una zona de influencias que en la mayoría de los casos definimos según Boussinex. Tenemos líneas isóbaras o un bulbo de distribución de presiones donde tenemos la determinación de un factor llamado I sub z, coeficiente de influencia, y sabemos que la variación del esfuerzo vertical a una profundidad z es igual a Q sub 0 por I sub z. Conforme más alejados estemos de la cimentación, menor será la influencia. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Cuando utilizamos un ensayo, como por ejemplo un plato de carga, que es el ensayo directo para determinar un coeficiente de balasto, ¿okay? Tenemos un elemento de dimensiones 30 centímetros por 30 centímetros. Según la distribución de Boussinex para un elemento cuadrado, la presión se torna, o mejor dicho, la variación de esfuerzos verticales desde un punto de vista absoluto, ¿okay? Me refiero a su valor directo, ¿okay? Se torna despreciable, es decir, que la variación del esfuerzo vertical pasa a ser menor al 5% de Q sub 0, siendo Q sub 0 P entre el área. ¿Okay? Para una distancia igual a 5 veces el ancho o 5 veces el diámetro en el caso de elementos circulares. Esto quiere decir que para este plato de 30 centímetros estamos hablando de una distancia máxima de 1,50 m. ¿Okay? Ahora bien, extrapolemos este mismo concepto, por ejemplo, a una cimentación cuadrada de 1 por 1. Si decimos que su esfuerzo es apreciable hasta una profundidad de 5 veces el ancho, quiere decir que esta cimentación es capaz de influenciar suelo hasta una distancia de 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que la data que hemos extraído de este ensayo solo nos representa el primer 1,5 metros de suelo, es decir, menos de 1/3 de la zona de influencia real que va a tener nuestra cimentación. En el mejor de los casos es un estrato homogéneo, anisotrópico, con parámetros constantes. Sin embargo, sabemos que en la realidad esto es casi imposible. Es muy posible que tengamos por acá varios estratos involucrados, lo cual esto empeora porque entonces acá nada más vamos a tener información, por ejemplo, del estrato número 1, pero vamos a estar perdiendo conocimiento de cómo afectan el estrato de suelo número 2, el número 3 e incluso el número 4 a nuestra cimentación. Entonces, lo más adecuado en este tipo de situaciones sería determinar el asentamiento de todo el perfil involucrado, o sea, es decir, de todos los elementos de suelo, todos los estratos que sean afectados por la carga, y en función a esto calibrar nosotros manualmente, mediante un proceso iterativo, un valor de K. ¿Okay? Este valor de K va a ser propio para esa cimentación, para esas dimensiones y ese nivel de carga esperado. También podemos utilizar otras alternativas como un ensayo del edómetro, aplicado normalmente para suelos cohesivos, se suele conocer como ensayo de consolidación, pero también podemos extrapolarlo a suelos granulares con algunas pequeñas modificaciones y obtener una información bastante importante, ¿okay? Debido a que podemos construir la curva esfuerzo de formación, convirtiendo ese módulo de elasticidad confinado, conocido como módulo edométrico, a módulo de elasticidad o módulo de formación. ¿Okay? Okay. Volviendo un poco entonces al ámbito estructural, disculpen que me dio un poco por las ramas hacia la geotecnia, existen algunas limitantes que hay que establecer a la hora de realizar un ensayo mediante una hipótesis elástica, ¿ok? O mejor dicho, de una cimentación flexible. En primer lugar, como ya hemos dicho, el coeficiente de balasto es una propiedad que es propia, valga la redundancia, para ese sistema, es decir, para esas dimensiones de la cimentación y esa carga. Si en algún momento el proyecto llega a ser modificado, quiere decir entonces que el balasto seguramente haya que retocarlo. Debido, mírenme por la rama geotécnica nuevamente, ocurre que el suelo no presenta un comportamiento elástico bien definido, sino que es un comportamiento, mejor dicho, inmediato. Se indican algunas bibliografías que es un nombre un poco más adecuado. Debido a que, como todos sabemos, hay una rama o una porción de su curva de esfuerzo de formación que presenta un comportamiento reversible. Quitamos la carga, las formaciones se revierten y se vuelven iguales a cero. Pasado cierto punto, llegamos a unas deformaciones permanentes o remanentes. Ahora bien, ocurre que en esa rama de deformaciones reversibles,
el comportamiento no es lineal como estamos acostumbrados, por ejemplo, en el caso del acero. En este caso, la distribución, o mejor dicho, la relación fuerza-deformación, presenta un comportamiento desde el inicio poco lineal. Esto quiere decir que cuando seleccionamos un coeficiente de balasto, estamos realmente asumiendo que el comportamiento es lineal dentro de cierto rango de trabajo, ¿okay? Y esta pendiente será lo que conocemos entonces como el balasto que está asignado a nuestro modelo de serie, por ejemplo. Entonces, es muy importante cuidar este rango de esfuerzo, ¿okay? O mejor dicho, rango de trabajo. Por lo general, solemos estimar un rango, por ejemplo, de 1 a 1.25 veces la carga de trabajo a la hora de plantear este análisis, o entre la carga de trabajo y un valor bastante elevado, o si no, pasamos de lleno, si no queremos evaluar condición de servicio, a evaluarlo en torno a la capacidad última. Porque, por ejemplo, en el caso de la determinación de la capacidad última, cuando hablamos que la cimentación falla, realmente lo que ocurre es que la cimentación llega al rango inelástico desde el punto de vista geotécnico, ¿ok? Eso quiere decir que se alcanza una capacidad cortante, o mejor dicho, una solicitación cortante que supera lo que es la envolvente de falla Mohr Coulomb, que es sigma sub n por la tangente de phi más c. Cuando esos planos cortantes alcanzan su resistencia tope, las deformaciones por cortantes se tornan evidentes. La cimentación desarrolla unos asentamientos que suelen ser mayores al 10% del ancho de la cimentación, ¿sí? Lo que quiere decir entonces que ya las deformaciones plantean el hundimiento de la propia cimentación, y por lo tanto entonces llegamos a la falla. Sin embargo, normalmente nuestra cimentación está muy lejana a este punto, debido a que aplicamos en la mayoría de los casos factores de seguridad en torno a 3. Eso quiere decir que nuestra cimentación realmente va a estar trabajando en el rango de 0 a un esfuerzo admisible. Quiere decir que la pendiente que está en esta zona es mucho mayor a la pendiente potencial que está en esta otra, debido a que la recta secante, vean que acá presenta una menor pendiente que esta de acá. ¿Okay? Eso quiere decir que la rigidez de la cimentación, no como elemento estructural, sino como un todo, va a variar a lo largo de la trayectoria de esfuerzos. Entonces, si estamos en condición de servicio, la cimentación presentará un comportamiento más rígido. Conforme incremente la carga, esta rigidez va decreciendo hasta llegar a la condición última, donde no estaría de más hacer unos chequeos. ¿Ok? Por favor, indíquenme a través del chat. ¿Está bien? Si tienen alguna duda que deseen plantear. Entonces, como nuestros resortes, por ejemplo, cuando trabajamos con SAFE, no tienen la capacidad de variar, debemos tener muy claro en qué rango estamos trabajando para asignar el resorte K en ese instante. Ahora bien, si en lugar de trabajar con ese resorte K en condición de servicio queremos hacer un chequeo, una condición un poco más elevada, entonces no podemos usar el mismo balasto, hay que cambiarlo. ¿Ok? Normalmente incluyendo uno más flexible. Otra característica de este tipo de análisis es que es un análisis pseudoestático. Muchas veces solemos incorporar también la carga del sismo, haciendo algunos artificios en SAFE. Recordemos que este programa no trabaja con cargas dinámicas, entonces debemos realizar un cierto procedimiento para convertir el sismo en un sismo estático equivalente de la misma magnitud, o sea, que genere las mismas fuerzas horizontales sobre nuestro modelo, para poder exportarlo, por ejemplo, a SAFE. Este tipo de análisis es estático equivalente porque un resorte que dependa de la frecuencia y también el tiempo tiende a variar su rigidez. La rigidez es inversamente proporcional a la frecuencia de oscilación de la estructura. Entonces, como nada más estamos evaluando o estimando un valor máximo de deformaciones que puede ocurrir para una condición de diseño, entonces suele ser suficiente este tipo de análisis. Ahora bien, si quisiésemos determinar, por ejemplo, el nivel de disipación de energía
la elongación efectiva del ciclo de la estructura, entonces allí deberíamos aplicar un análisis de interacción suelo-estructura. Pero ya eso es algo completamente aparte, ¿bien? Por otra parte, el análisis elástico es una aproximación lineal, como ya hemos dicho, al comportamiento no lineal del suelo, por lo tanto, entonces se queda en un rango muy estricto o muy limitado desde el punto de vista geotécnico, pero desde el punto de vista estructural sabemos que aseverar un comportamiento elástico lineal es bastante conveniente y es bastante próximo también a lo que se espera. ¿Okay? Desde el punto de vista de cuándo es bueno aplicar un tipo de análisis u otro, siempre suelo decir a mis estudiantes que el diseñar una cimentación superficial aislada, o sea, una zapata, como una cimentación flexible, no vale la pena. ¿Okay? Es un desperdicio de tiempo que seguramente tenemos muy limitado en la oficina. La mayoría de las zapatas, simplemente por un tema geométrico, ¿okay? Suele ser de lleno una cimentación rígida, debido a que son elementos cuyas dimensiones en planta son relativamente reducidas y por un tema normativo suelen tener espesores relativamente elevados para la luz que contemplan. ¿A qué me refiero? Si proyectamos, por ejemplo, una zapata relativamente grande, una zapata, por ejemplo, de 1.5 por 1.5, con una columna de, por ejemplo, vamos a seleccionar, a hablar de unos 35 centímetros, estamos hablando de que esta luz libre es igual a B menos B pequeña, que B minúscula, perdón, que se lo vamos a decirle al ancho de la columna entre 2. Estaremos hablando acá de un valor de 1.15 entre 2, es decir, de 5. De 0.575. Normalmente las cimentaciones de este tipo suelen tener espesores que están en torno a los 25 a 30 centímetros. Desde el punto de vista, por ejemplo, del código ACI 318 en su versión del 2019, establece que la cimentación superficial debe tener una altura útil mínima de 15 centímetros. Si tomamos en cuenta el recubrimiento, si no se hace ninguna preparación del terreno, es decir, simplemente se vacía contra el suelo, estamos hablando de un recubrimiento de 7.5 centímetros, es decir, que ya la cimentación está por el orden de estos 25 centímetros de espesor total. Eso quiere decir que en este caso nuestra longitud libre es de aproximadamente 2 veces el ancho de el alto de la cimentación, un poco más apenas. Si nos vamos, por ejemplo, a una losa puede tener una separación centro a centro fácilmente de unos 5 metros. Si tomamos el caso, por ejemplo, al ser un elemento con una carga mucho mayor, por ejemplo, un ancho de sección de 50 centímetros para estas columnas, quiere decir que con esta separación de 5 metros tenemos una longitud libre, ¿okay?, de 4.5 metros. En este tipo de cimentaciones es mucho más costoso cada centímetro para incrementar el espesor. Por ejemplo, si estamos hablando de una losa pequeña, ¿okay?, una losa, por ejemplo, que tenga en planta 10 metros por 10 metros, estamos hablando de 100 metros cuadrados, cada centímetro extra que estemos añadiendo suma 1 metro cúbico de concreto. Es una cantidad bastante importante. Entonces, pasar de una cimentación flexible a una cimentación rígida a través de área gruesa se torna muy costoso. Entonces, solemos tratar de limitar el espesor. Entonces, por ejemplo, en este caso, quizás trataríamos de trabajar con un espesor entre 35 y 50 centímetros. Si bien es un espesor mayor, es más rígido, cuando comparamos 50 centímetros contra 4.5 metros, que era la longitud libre, estamos hablando de que en este caso la luz ya es 9 veces el espesor de la cimentación. Entonces estamos
pese a consumir más material y estar en el mismo suelo, estamos logrando una respuesta elástica cuando con una zapata lograremos una respuesta rígida. Esto se puede chequear fácilmente, no quiere decir que todas las cimentaciones con zapatas sean rígidas, pero en la mayoría de los casos plantear un modelo de SAT es innecesario. Simplemente con plantear una hipótesis de un voladizo, es decir, cuando sabemos que nuestra zapata se comporta como una cimentación rígida, sabemos que en el caso de presentar una distribución, perdón, una carga axial concéntrica, P, obtendríamos una distribución de esfuerzo homogénea, ¿ok? Donde el esfuerzo actuante es igual a P entre el área. Sin embargo, si existe presencia de momento, por ejemplo, en una sola dirección, obtendríamos una distribución trapezoidal, en el mejor de los casos, o en el peor de ellos, una distribución triangular. ¿Ok? Esto obviamente ocurre, esta distribución triangular, cuando la excentricidad, por ejemplo, al respecto a L, entre L es mayor a un sexto. ¿Ok? Ya por encima de esto, entonces, en lugar de presentar esta geometría, se corre de la siguiente forma, incrementando nada más el esfuerzo máximo. No hay un esfuerzo que complemente de este lado porque el suelo no trabaja tensión. Entonces, en este tipo de situaciones tiende a ocurrir cierto levantamiento por parte de la cimentación. Ocurre algo como esto. ¿Okay? Esta zona está en contacto todavía con el suelo, mientras que esta porción se ha levantado. Entonces, en algunos códigos tenemos un límite en cuanto a la cantidad de área que puede estar sometida a levantamiento. Esto hay que hacer un chequeo. Normalmente lo planteamos en SAP para simplemente descontar la contribución a tensión. Una verificación muy sencilla. Si queremos chequear en nuestros cálculos si nuestra cimentación se comporta de manera rígida o flexible, podemos plantear esta sencilla expresión donde la longitud libre máxima, ¿okay? Acá la hemos definido como L, es igual al espesor de la cimentación a su altura total entre 2.2 y esto vamos multiplicado por L de la fundación, 15.100 por la raíz de F' sub C, ¿okay? Módulo de elasticidad del concreto según el ACI, entre el módulo de elasticidad promedio del suelo. Este valor podemos determinarlo como un promedio en torno a 2.5 veces el ancho de la cimentación por debajo del DDF. ¿Okay? Es decir, 2.5 veces el ancho por debajo del fondo de la zapata. Con esto, entonces, podemos comparar la longitud libre. Si es menor, como es en la mayoría de los casos, la cimentación se comporta de manera rígida, entonces podemos diseñarla tomando en cuenta esta distribución y debido a que es un planteamiento bastante sencillo, tener esto acá, voy a ejemplificarlo con excentricidad en una sola dirección, podemos simplemente cortar acá la sección más desfavorable. Sabemos que el elemento o la porción sobre el pedestal se comporta como un elemento infinitamente rígido, ¿okay? En el sentido vertical, y por lo tanto entonces podemos aseverar un símil de la siguiente manera, donde esta longitud es igual a la longitud libre Ln y la carga distribuida que se aplica acá va a ser igual a una variación que irá desde Q máximo hasta un valor que llamamos a veces QB, siendo QB este valor de acá. ¿Okay? En la sección crítica a momento. Con esto entonces simplemente planteamos que el momento último es igual a el factor de mayoración, si lo estamos calculando a mano, ¿ok? Por Q, mejor dicho, por la resultante, en el caso de que tenemos esta distribución, por L al cuadrado entre 2. Bueno, que en realidad es por L entre 2. ¿Okay? En el caso que tenemos una distribución homogénea, como esta de acá, que
puede ser bastante posible tomando en consideración la manera en la que hayamos considerado la presencia de las vigas de Riostra, entonces sí podemos asumir que el momento último es igual al factor de mayoración por Q, tengo esta distribución de esfuerzo, por Ln al cuadrado entre 2. ¿Ok? Por su parte, para cimentaciones continuas, la definición es un poco más extensa. Tenemos entonces que la longitud centro a centro, ¿okay? Hablando por ejemplo en el caso de una zapata combinada o una losa, debe ser menor a L, que va a ser igual a 1,75 por la raíz cuarta de 4 veces el módulo de elasticidad de la cimentación por su módulo, el módulo de inercia de la sección de la cimentación, por el entre el balasto del suelo por B más B pequeña, ¿ok? O B minúscula. Este B minúscula es el ancho de nuestras columnas, asumiendo que son columnas cuadradas, ¿ok? Este B de acá corresponde al ancho de la cimentación que estemos trabajando. Acá el módulo de balasto debemos tomarlo del cálculo geotécnico, se utiliza el esfuerzo actuante en condición de servicio con el asentamiento obtenido en condición de servicio. El módulo de elasticidad de la fundación, como ya dijimos, 15.100 raíz de F' sub C, y el módulo de inercia simplemente cortamos la sección. Si es rectangular, entonces será H al cubo por B entre 12 por, su raíz cuarta por 1,75. En esta condición, permítanme traer esta figura por acá. Este análisis o esta interpretación surge de una aproximación hecha hace ya unos cuantos años, más o menos por los años 95, donde a manera de tener una idea de la distribución real de deformaciones y por lo tanto presiones, se asumía que en torno a la aplicación de una carga, sobre el eje que le corresponde, se generaba una zona que tenía de ancho pi medio por un valor conocido como LE. En esta zona, la carga se distribuye de manera homogénea. Luego se aplicaba una zona lineal que era LE medio, y acá se distribuía de esta manera entonces la carga sobre cada una de las columnas, como mejor dicho, de la columna al suelo. Esto permitía entonces tener una cierta distribución, como puede observarse, de este modo. Esta distribución de esfuerzos entonces causa una elástica muy diferente a la que estaríamos acostumbrados si hacemos P entre el área a lo largo de toda la cimentación. Esto lo que nos permite es evidenciar entonces cómo el asentamiento se dará de la siguiente manera. Esto, pese a quizás no estar a la misma escala que la deformada final, la deformada real, sí tiene bastantes similitudes desde el punto de vista de la geometría de la elástica final. Entonces, acá surgen ya unas interpretaciones muy interesantes. ¿Cómo sabemos si nuestra cimentación, ya sea de repente una zapata combinada o una losa, presenta un comportamiento rígido o flexible? Muy sencillo. Si esta separación centro a centro de las columnas S es mayor a L, según la definición que hemos mencionado anteriormente, esta que tenemos por acá, quiere decir entonces que nuestra cimentación es flexible. Ahora bien, si en el caso de que la separación sea menor o igual a L, la cimentación se va a considerar una cimentación rígida y por lo tanto es válido, en el caso por ejemplo de que no tengamos una cantidad de momentos demasiado importante, hacer una distribución con esfuerzo promedio Q igual a P entre el área. En el caso de que tengamos momentos, bueno, simplemente tomamos en cuenta la distribución de la presión resultante y tendremos un diagrama trapezoidal. Ahora bien,
¿cómo puedo tratar de incrementar la rigidez? Porque en ocasiones es imposible llegar a este valor, ¿ok? Es muy difícil desde el punto de vista económico encontrar una manera de alcanzar una rigidez suficiente. Sin embargo, podemos tratar de rigidizar la cimentación lo suficiente. Una recomendación que siempre planteo a mis estudiantes a la hora de diseñar este tipo de cimentaciones es, en primer lugar, partir de un predimensionado, ¿ok? Para una losa de cimentación. Una aproximación válida es tomar entre 10 a 15 centímetros de espesor por cada nivel de la estructura. Por ejemplo, si estamos hablando de una cimentación para una estructura de 5 niveles, estamos hablando de que la losa puede tener entre unos 50 a 75 centímetros de espesor. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, el valor de 60. Vamos acá, una primera aproximación con 60 centímetros. Calculamos el peso propio de esa cimentación, con ella el factor de seguridad, sus asentamientos, dependiendo del tipo de estructura que estemos realizando. Es decir, si estamos en presencia de un sótano o si simplemente es una cimentación apoyada sobre el terreno donde la profundidad de desplante de su F es igual a la altura de la cimentación, es muy habitual para estructuras pequeñas. Entonces, podemos terminar o finiquitar todo lo necesario para plantear un modelo en SAFE. Con este modelo en SAFE, ya teniendo calculado un balasto inicial en función de los asentamientos totales, ¿okay? Y de la carga de diseño, vamos a hablar de carga de servicio porque es para el cual se calculan los asentamientos, planteamos esta cimentación, colocamos los resortes asociados y observamos el comportamiento. En ocasiones puede ser que, por ejemplo, tengamos problemas de cortante, pero desde el punto de vista de las deformaciones, estemos en presencia de una distribución homogénea bastante adecuada, o puede ocurrir que no hemos llegado a ninguna parte. Entonces acá empezamos a afinar. Si observamos que estamos bien a nivel de punzonamiento, estamos bien a nivel de deformaciones, podemos intentar reducir el espesor. Entonces, en lugar de hablar de 60 centímetros, permítanme desplazar esto un poco, en lugar de hablar de unos 60 centímetros de espesor, podría pensar en utilizar una losa de unos 45 centímetros de espesor en torno a las columnas por temas de punzonamiento y de incrementar la rigidez, colocar unos ensanchamientos que sumen otros 20 centímetros, por lo que la gran mayoría de la cimentación vista en planta presentaría un espesor de 45 y algunos sectores presentarían un espesor de 65. Y a la par de colocar acá estos ensanchamientos, colocar acá unas vigas de encadenado o arriostramiento que nos permitan añadir un poco más de rigidez. Esto visto en planta tendría una apariencia más o menos parecida a esto que un instante para representarlo. Tendríamos acá los bordes de la losa. Las columnas. Y posteriormente observaríamos entonces en planta, lo voy a dibujar en otro color para no confundirlo, los ensanchamientos. Estos ensanchamientos, por ejemplo, cuando trabajamos en SAP, suelen ser conocidos como drops. ¿Okay? Hay que definirlos como otra propiedad, simplemente para que el programa sepa que debe hacer una transición escalonada del funcionamiento. Ya vamos a hablar de eso. ¿Okay? Entonces, tenemos estas zonas acá de un mayor espesor. Y adicionalmente, estas zonas están conectadas mediante vigas de la misma altura. En ocasiones puede ser también importante porque debido a que estamos utilizando una losa de un espesor ya bastante refinado, cuando digo refinado me refiero a que hemos utilizado ya hipótesis
una tras otra, un proceso iterativo, y hemos logrado optimizarlo lo más posible. Entonces es conveniente extender estas vigas acá al voladizo para evitar que pueda haber un poco de levantamiento, ¿okay? Simplemente por un tema geométrico. Poner un poco de rigidez. De este modo, entonces, a final de cuentas, logramos una distribución de rigidez justo donde la necesitamos, en torno a los apoyos que siempre suelen presentar concentraciones de fuerzas importantes, por lo tanto deformaciones y en ocasiones fallas por punzonamiento, y también logramos ahorrar material. Quizás 15 centímetros para una losa de reducción no parezca mucho, pero como mencionamos anteriormente, si estamos hablando, por ejemplo, de una losa con un área de 100 metros cuadrados y la variación de espesor es de unos 15 centímetros, estamos hablando de una variación en el contenido de concreto de unos 15 metros cúbicos por cada 100 metros cuadrados. Claro, habría que sumarle el volumen de los ensanchamientos, de las vigas de conexión, las vigas de reostra, pero logramos una disminución bastante importante. Ahora bien, esto también se presta para muchas cosas. Si, por ejemplo, tenemos que la deformación en esta zona es muy importante, podemos fácilmente colocar una viga secundaria, una viga auxiliar acá para rigidizar un poco esa cimentación y disminuir las deformaciones diferenciales sin tener que llegar al incremento de sección. Ahora bien, esto no es propio nada más de losas de cimentación, también podemos hacerlo en zapatas combinadas. Por ejemplo, permítanme volver a la figura que teníamos por acá. Okay. A esta figura. Si tenemos que nuestra cimentación es flexible, pero queremos tratar de rigidizarla de una manera sencilla, entonces la sección transversal, que sería esta, sabemos que su inercia sería, esto es H, esto es B, módulo de inercia sería igual a B por H al cubo entre 12. Podríamos, por ejemplo, en lugar de colocarla por debajo, como se hace en una losa, en zapatas cualquier modificación suele estar por encima del nivel de la cota del terreno, debido a que en una losa la proyección en planta de esos ensanchamientos es relativamente pequeña en comparación al área total de la losa. Sin embargo, en una zapata, ya sea combinada o aislada, esta área representa una porción muy importante de la zona de contacto, entonces puede afectar la capacidad portante. Entonces, por ejemplo, en este caso, la viga se dejaría sobresaliendo de esta manera. Estaría conectando todas las columnas. Al colocar esta viga acá, tenemos que hacer una especie o una suerte de viga T invertida, deberíamos sumar esta porción a la inercia. Entonces podemos aplicar teorema de Steiner. Tenemos, por ejemplo, H1, B1, o sea, esto habría que sumar H1 por B1 por la inercia, que en este caso sería, el área por la inercia, y en función del teorema de Steiner obtener la inercia modificada de este elemento. ¿Ok? Entonces, en ocasiones puede hacerse de esta manera, dependiendo también del tipo de cimentaciones. En ocasiones, por ejemplo, tenemos cimentaciones que hay que colocarle material granular encima para incrementar su peso propio. En ocasiones es importante, por ejemplo, cuando tenemos cargas de viento muy fuertes, pero que no recurren todavía o no requieren una cimentación profunda. Entonces podríamos considerar colocar acá un borde, ¿okay? En concreto, con la finalidad de contener un material granular que se aplique sobre la cimentación y considerar también el módulo de inercia que aporta ese borde añadido. ¿Sí?
Una vez logremos rigidizar la cimentación, no necesariamente llevarla a una cimentación rígida, pero obtener un comportamiento adecuado, entonces nos toca entrar ya en lo que es el análisis estructural desde el punto de vista normativo. Por acá tenemos algunas consideraciones a la hora de hablar de espesor inicial. Anteriormente hemos hablado de, por ejemplo, 10 a 15 centímetros de espesor. Es una regla que, si bien no está en ningún código, ha resultado con buenas experiencias, ¿ok? Sin embargo, también podemos hablar del espesor mínimo según la resistencia por punzonamiento. Asumiendo que tenemos una cimentación, una columna cuadrada, ¿ok? La altura mínima, la altura útil mínima de la sección, para que no tengamos que recurrir a ningún refuerzo por punzonado, va a estar en función a esta expresión. Esta expresión simplemente viene de plantear la relación de capacidad de punzonamiento, esfuerzo por cortante del concreto, por el perímetro de punzonado, eso modificándolo por phi, es decir, representar P sub U menor o igual a phi por el esfuerzo al cortante en dos direcciones del concreto por el perímetro de punzonado por D. Si esto lo relacionamos para tratar de despejar la altura útil, sabiendo que B sub 0 para una columna cuadrada es 4 veces B más D, entonces podemos despejar esto mediante las raíces de una ecuación de segundo grado y obtener esta expresión. Entonces acá ya tendríamos un espesor inicial. En caso de cimentaciones con losa, podríamos utilizar este valor para la zona de los ensanchamientos. En el caso de una zapata, podría ser un buen valor inicial. También hay un punto muy olvidado por muchas personas, y es que la cimentación forma un nodo viga-columna. ¿Okay? Es decir, el acero de nuestras columnas debe desarrollarse dentro de la losa, de la zapata. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos una zapata aquí de este modo. El acero de la columna acá debe poder desarrollarse. Entonces, a grandes rasgos podemos simplificar la expresión y obtener que la altura útil, ¿okay?, de mínima debe ser de por lo menos 22 veces el diámetro de la barra longitudinal de mayor diámetro de la columna. Entonces, esto da obviamente espesores mucho mayores. En el caso de que, por ejemplo, se haya inviable hacer todas las zapatas de este espesor, porque es bastante, podemos, por ejemplo, hacer acá un talón o un dado de esta manera, o incluso hacerlo de una manera un poco más económica, ¿ok? Jugar un poco con la geometría para permitir, por ejemplo, que acá se cumplan estos 22 veces el diámetro de la barra. ¿Ok? Esta es la condición más desfavorable, 22 veces el diámetro, viene asociada a un concreto de 210 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Por lo general, suele utilizarse un concreto un poco más resistente, pero ya eso lo hablaremos más adelante. Según el código ACI, en el artículo 13.3.1.2, establece que las cimentaciones superficiales, como hemos mencionado anteriormente, tendrán una altura útil no menor a 15 centímetros. ¿Bien? Esto, entonces, hay que sumar también los requisitos, como hemos mencionado, del recubrimiento. En las expresiones anteriores tenemos por acá lo que es la nomenclatura, luego tendrán acceso a la información, donde P sub Q va a ser la carga axial en condición factorizada. ¿Okay? Tenemos por acá las combinaciones de cargas según el artículo 5.3.1, las mismas del RFD. En el caso de tiras de cimentación, como hemos mencionado, entonces sabemos que estos valores pueden ser obtenidos de manera sencilla. En el caso de cimentaciones continuas de losas, es mucho más difícil alcanzarlos. Entonces podemos jugar, como hemos mencionado anteriormente, creando
ensanchamientos acá en torno a la columna. Y ya vamos a ver cómo se dimensionan. Desde el punto de vista de los recubrimientos, tenemos el artículo 20.5.1.3.2, bueno, mejor dicho, la tabla, donde tenemos que para la mayoría de casos el recubrimiento de la cimentación en el fondo va a ser de 75 milímetros, salvo que se prepare la superficie. Podríamos prepararla, por ejemplo, excavando de más, compactando y colocando una cama de concreto pobre. Entonces esto nos permitiría que cuando se vacíe el concreto, sea vaciado contra otra superficie que no sea el suelo. Podríamos considerar que está reposando directamente contra este, por lo cual el recubrimiento podría variar entre 40 y 50 milímetros. ¿Okay? También es importante mencionar que la carga a la que va a estar sometida la cimentación a la hora de diseñarla no va a ser la carga de servicio. Esto es un punto muy importante y que muchas veces suele ser pasado por alto. La cimentación en su etapa de diseño geotécnico se dimensiona para que su capacidad última entre su carga actuante presente una relación por lo general entre 2 y 4, ¿okay? Dependiendo del código normativo, del país donde estemos y qué tan extensa sea la información geotécnica, porque entre menor sea el margen de incertidumbre, más pequeño también pueden ser los factores de seguridad. Ahora bien, esta carga actuante, a grosso modo, ¿okay? Se definiría como la carga muerta más la carga viva más el sismo. ¿Okay? En condición dinámica y en condición estática D más L. Son cargas en condición de servicio. Estáticas dinámicas, pero condición de servicio. Me comentaron que para el caso del Perú, por ejemplo, realmente sería D más L más 0.8 veces el sismo. ¿Okay? Dependiendo de cada país, la combinación cambia un poco su forma. Por ejemplo, en Guatemala, un estudiante guatemalteco que nos comentó que en su país viene siendo 1.2D más L más un coeficiente asociado al tipo de suelo y al tipo de estructura, así como las aceleraciones horizontales y verticales para determinar la incidencia del sismo sobre la cimentación. Esta carga sigue siendo carga de servicio, mientras que la carga que vamos a utilizar para diseñar el elemento estructural va a ser una carga última propia de las combinaciones del LRFD. Por ejemplo, 1.4D, 1.2D más 1.6L y así sucesivamente. Cuando trabajábamos, por ejemplo, en la universidad con cálculos manuales, también solíamos decir que era igual a la carga de servicio por un factor de mayoración, debido a que era mucho más sencillo trabajar todo al inicio con la carga de servicio, determinar luego la carga última, relacionarlas y luego multiplicar todos los resultados por el factor de mayoración. Eso quiere decir entonces que debo estar muy atento porque entonces la carga distribuida con la que voy a calcular el momento y el cortante para mi cimentación va a ser igual entonces a P última entre el área. ¿Okay? Ahora bien, ya entrando en materia, ya una vez definida la geometría inicial, las cargas que vamos a utilizar, entonces hay que entrar ya en los requisitos normativos. Por ejemplo, cuando hablamos a nivel de cortante en una dirección, lo que se suele nombrar cortante de viga, se plantea un plano crítico de falla que se extiende o se posiciona a D medio de la cara de la columna. Por ejemplo, perdón, a D de la cara de la columna. ¿Okay? En este caso chequearemos acá y acá. Y en el caso de estar diseñando en la dirección ortogonal, esta es nuestra zapata, acá vemos la columna, chequearíamos acá. Se plantea esta viga, se plantea el esfuerzo cortante aplicado y se calcula entonces el esfuerzo cortante resistido por el concreto mediante las expresiones que están contenidas
en el artículo 22.5.5.1, se utiliza la que genere la menor resistencia. También se debe tomar en cuenta que según el artículo 22.5.5.1.1, se dice que la resistencia del concreto debe considerarse mayor, no debe considerarse mayor a 1,33 por raíz de F' sub C por B por D. ¿Okay? Si bien todas estas expresiones son un poco extensas porque incorporan la porción correspondiente a la carga axial, ya sea por el cortante por fricción, en este caso no es necesario porque la sección que estamos hablando de nuestra cimentación rara vez contiene una cantidad importante de compresión. ¿Ok? Adicionalmente tenemos que el valor de N sub U entre 6 veces el área gruesa, en el caso de que sea una losa que lo contenga. Por ejemplo, en una losa de sótano puede ocurrir que la losa esté experimentando un poco de compresión debido a las paredes del sótano, ¿ok? A los muros de contención. En ese caso se debe considerar que la carga axial entre 6 veces el área gruesa no debe exceder el 5% de F' sub C. ¿Ok? También tenemos un factor de corrección por tamaño, lambda S, que se define como la raíz de 2 entre 1 más 0.04 por D, la altura útil de la cimentación. Y tomar siempre en consideración que la raíz de F' sub C debe ser menor a 84 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. En cimentaciones superficiales es muy poco común que una estructura de este tipo emplee estribos, ¿ok? Emplee acero transversal. Esto sencillamente porque termina siendo más económico utilizar espesor de concreto que utilizar acero que debe ser cortado, doblado y dispuesto, ¿ok? Ok, me indican un comentario por acá. Ingeniero, para el chequeo de las presiones en el terreno se hace con la combinación de CM más CB sin aplicar, pero también se tiene que agregar a la combinación el 80% de la carga del sismo. Sí, hay que chequear ambas, hay que chequear la cimentación en condición estática y en condición dinámica. Debido a que en condición dinámica, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿okay? Siendo un poco específicos, a este caso en particular, y en otros países ya se está empezando a extender desde el punto de vista también, la bibliografía lo recomienda mucho, que para, por ejemplo, carga, condición estática, ¿okay? Condición estática, factor de seguridad 3, condición dinámica, factor de seguridad, perdón, 2.5. Esto debido a que acá normalmente vamos a tener carga axial, definido como cargas muertas más cargas vivas. Sin embargo, cuando tenemos condición dinámica, además de carga axial, tenemos fuerza horizontal y momento. Estas dos cargas, o estos dos tipos de carga, ¿okay? Generan una disminución de la capacidad última de la cimentación. Es decir, no solamente que la carga axial causada por D más L, más en el caso del Perú 0.8S, sea ligeramente mayor la carga axial, sino también que la capacidad de la cimentación es más pequeña. Entonces hay que chequear ambos casos, especialmente cuando tenemos presencia de arcillas. Cuando hay arcillas, por ejemplo, esto se chequea, en el caso de la arcilla, con sensitividad igual a 1, pero esto de acá se utiliza un valor igual a la sensitividad de la arcilla. ¿Ok? Ok, un comentario por allí. Romero, la función de una viga no es controlar asentamientos diferenciales. Y es prácticamente imposible que una viga de conexión de dos cimentaciones separadas controle este tipo de deformaciones. Simplemente algo que va a ocurrir. Donde podemos jugar un poco es en una cimentación continua, como una losa, y incorporamos ciertos elementos para añadir rigidez y tratar de que la deformación sea un poco mejor distribuida. Pero es porque estamos incrementando la propia cimentación como tal. Pero a nivel de zapatas aisladas, es muy difícil combinar vigas, controlar asentamiento diferencial con vigas de Riostra. Más bien, la función de la viga de Riostra es
permitir la formación de un diafragma rígido a nivel de las cimentaciones. Según el código ACI, esa es la principal función de este tipo de elementos. ¿Ok? Recordemos que en el caso de que no tengamos vigas de riostra, la formación del diafragma rígido, es decir, que todos los puntos a nivel de la planta y a nivel de la fundación se muevan por igual, dependería entonces de las dimensiones de la cimentación y del suelo alrededor de la cimentación. En ocasiones este suelo no es lo suficientemente rígido y tenemos cimentaciones de diferente tamaño. Entonces, como consecuencia, la cimentación es incapaz de permitir que se considere un diafragma rígido. Tendríamos que considerar efectos torsionales, lo cual sería muy terrible para los edificios. Entonces colocamos estas vigas para generar ese efecto de rigidez en el plano, pero en la dirección perpendicular es muy difícil, ¿ok? Para cimentaciones aisladas. ¿Ok? Ahora bien, si el tema de cortante ha sido superado, que por lo general para zapatas ya no es un problema, ¿ok? Además de que algunos códigos en sus últimas versiones mencionan que ya es innecesario hacer el chequeo de cortante de viga o cortante en una sola dirección para cimentaciones superficiales porque se ha evidenciado que tienen demasiada área tributaria en torno a las columnas. Corresponde hacer el chequeo por punzonamiento. Este es uno de los chequeos más importantes, a mi parecer, a la hora de plantear una cimentación superficial, especialmente una losa, porque como mencionamos, tratamos siempre de utilizar espesores pequeños. Entonces, como sabrán, la resistencia al punzonado del concreto se calcula aplicando el artículo 22.6.5.2, donde tenemos tres ecuaciones. Las aplicaremos para determinar la menor resistencia al punzonado, será la que utilizaremos. Casi siempre suele dictar esta de acá. Luego de esto, entonces, debemos determinar el perímetro de punzonado. El perímetro de punzonado, en la mayoría de casos, en el caso de una columna, por así decirlo, que esté dispuesta en el centro de la cimentación, el perímetro se dibuja de tal manera que está a D medio de la cara de la columna. ¿Okay? En el caso de una columna abierta como esta, entonces se cierra su figura y a partir de ella se mide D medio. Sin embargo, cuando la columna no está centrada, sino que está hacia un borde, el perímetro de punzonado, como sabemos, es mucho menor, porque simplemente es la porción que intersecta concreto. Otro tema muy importante a nivel de una cimentación para chequear su capacidad al punzonamiento es tomar en cuenta la reacción del terreno. ¿Ok? Esto está indicado que puede utilizarse en muchas ocasiones. No se toma en cuenta simplemente porque es sumar otra capa de complejidad y a fin de cuentas muchas veces queremos lograr un diseño más conservador, pero en muchos casos esto puede ayudarnos a disminuir el espesor requerido por punzonamiento. ¿En qué consiste esto? Sabemos que, por ejemplo, tenemos acá, olvidándonos de la columna, este es el perímetro de punzonado, ¿ok? Esta zona sombreada. Pueden observar que esta cimentación está sometida a una reacción o a un esfuerzo Q último, producto de la carga última de diseño, entre el área. Eso quiere decir que esa porción sobre la cual estamos calculando el cortante, si la extraemos, vamos a observar esto de acá. La carga última aplicada, la carga axial peso U, el cortante resistente en dos direcciones del concreto, que hemos calculado según el artículo 22.6.5, y la reacción del terreno. Entonces, podríamos decir que si se cumple, que P sub U es menor o igual a phi, que multiplica a B sub C por B sub 0 por D, más Q sub U multiplicado por B más D al cuadrado, siendo este componente de acá la resultante del perímetro de punzonado. Esto es B más D, este B es el ancho de la columna, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Permítanme dibujarlo un poco más claro. Supongamos que esta es mi columna, ¿ok? Esto es B, ubicados acá a D medio y D medio de acá,
tenemos que esta cara es B más D. Si la columna es cuadrada, es lo mismo de este lado. Entonces, el área en proyección en planta de esta zona es B más D al cuadrado. Pero este bloque de altura H, pero realmente lo que tomamos en cuenta nada más es la altura útil, está también en contacto con el suelo y está experimentando la reacción del suelo que se opone ante la carga P sub U. Entonces, prácticamente la diferencia, porque recordemos que el resto de la cimentación también genera este esfuerzo para estabilizar el sistema, para que sea estático. Sin embargo, en este caso, entonces la estaticidad se logra tomando en cuenta el esfuerzo del concreto. Entonces, el concreto recibe una cierta ayuda del suelo. Incluso muchos ingenieros, o la mayoría, realmente calculan esto como P sub U menor o igual a phi por B sub C por B sub 0 por D más la reacción. Es decir, que phi nada más afecta el primer término. Sin embargo, aprovechar e incorporar esto acá para lograr un diseño un poco más seguro tampoco está de más. ¿Ok? Tenemos también lo que es la resistencia al aplastamiento. En estructuras de concreto, ¿okay? No suele haber problemas de aplastamiento debido a que la resistencia al aplastamiento suele estar en función de 0,85 F' sub C, que suele ser la capacidad plena del concreto a compresión. Eso quiere decir que a grosso modo la sección es capaz de soportar una columna que esté a compresión pura. Como sabemos que las columnas realmente también tienen un momento, entonces en la mayoría de casos para columnas de concreto, perdón, no hay problema. El problema principalmente radica en elementos en las esquinas o elementos que están siendo utilizados como fundaciones para estructuras de acero, debido a que la columna de acero, al tener un mayor módulo de elasticidad, al ser más resistente, ¿okay? Dependiendo de la sección, claro está, y poder tener un área un poco más pequeña en proyección, el end plate sí puede llegar a causar un aplastamiento en la sección de concreto. ¿Okay? La resistencia al aplastamiento se calcula según el artículo 22.8.3.2, donde vamos a utilizar el área 1 y el área 2. El área 1 es el área de la columna, ¿okay? Y el área 2 es utilizando un método de proyección 2:1 hasta alcanzar la interrupción del tronco. Por ejemplo, en este caso, la interrupción se dio al hacer contacto con esta cara. Entonces acá se determina A2. ¿Okay? Sin embargo, si no hay ninguna interrupción, esto se puede extender de manera indefinida hasta el fondo de la cimentación. ¿Okay? Ya en este caso, bueno, sabemos que este raíz de A2 entre A1 sería un valor muy elevado y por lo tanto rara vez sería el correspondiente a la máxima, a la menor resistencia, perdón. Este caso donde tenemos otros casos suele ser aquel asociado a columnas en los bordes o esquinas, ¿ok? De acá. Mientras que estos suelen estar asociados a a cimentaciones concéntricas. Ok. Una duda por acá. ¿Se puede controlar los asentamientos diferenciales con los resortes de impedancia del ACE para sismos? Si te refieres a asentamientos diferenciales durante el sismo, no es como que los podamos controlar. Podemos evidenciar el valor de esos asentamientos, ¿ok? Calculando los resortes de la impedancia, aplicando interacción sobre la estructura. Y si observamos que esos asentamientos causan problemas, podemos controlarlos jugando con las dimensiones de la cimentación. Lo que ocurre es que esos resortes de impedancia presentan rigideces muy elevadas y por lo general, no en todos los casos, depende de cómo afecte la interacción, los asentamientos del análisis pseudoestáticos suelen ser más conservadores que esos resortes de impedancia sometidos a carga dinámica, ¿ok? Entonces, por lo general, el diseñar con el análisis pseudoestático, como reporta asentamientos mayores, los asentamientos diferenciales tienden a ser mayores y entonces solemos ya resolverlo durante la etapa de diseño geotécnico. Ya cuando hacemos el chequeo por interacción,
no suele representar un problema el tema de los asentamientos diferenciales, ¿ok? Muchísimas gracias por su participación a través del chat. Continúo por acá. Ya finalizando, tenemos lo que es el diseño a momento, donde sabemos que podemos aplicar bloque rectangular de Whitney. En este caso, sin entrar mucho en detalles, digo que esto ya seguramente todos lo manejamos. Muy ventajoso tratar de iniciar el cálculo con el acero mínimo de la cimentación para de esta manera entonces iterar sobre el mismo, pero en la mayoría de casos una losa de cimentación bien diseñada con elementos rigidizadores como ensanchamientos y vigas cuenta con suficiente rigidez como para que el efecto del momento sea absorbido por estos elementos, canalizado debido a que la viga al tener una mayor sección utiliza el acero de manera más eficiente y por lo tanto la losa suele requerir acero mínimo y más nada aparte de eso, ¿ok? Sin embargo, importante chequear que en el caso de que el cortante actuante en el perímetro de punzonamiento sea mayor a 0,53 veces por lambda F, por lambda por la raíz de F' sub C, hay que modificar el acero mínimo por flexión. Este acero mínimo, que siempre solemos indicarlo como 1.8 por 10 a la menos 4, hay que corregirlo debido a que se ha evidenciado que el proceso de agrietamiento por flexión puede desencadenar una falla temprana por punzonamiento. Entonces el acero es un poco mayor, ¿ok? Eso es sumamente importante tomarlo en cuenta porque las cimentaciones superficiales son altamente sensibles a fallas por punzonamiento, ¿bien? Ok. Voy a tener una duda por acá. Ok. Bueno, voy a atender una duda por acá que llegó después, pero está un poco más alineada a lo que tenemos y al final atiendo la duda de José Ismael, que está como que un poco más alejada, ¿ok? ¿El acero mínimo va solo en la parte inferior o se puede distribuir en dos caras? Ok, depende del tipo de cimentación, principalmente, aunque la recomendación sería colocarla, como mencionas, en ambas caras. Si tenemos una zapata, la flexión, en este caso, se da de la siguiente manera, con la cara a tensión en la cara inferior y la compresión en la cara superior, en una zapata cargada a compresión. Ahora bien, existen casos donde ya sea por el momento, por la excentricidad, ocurre una flexión de esta manera. Entonces tenemos parte de la zapata tensionando la cara inferior y la cara superior, o también podemos tener zapatas sujetas a tensión, es decir, a extracción, donde la curvatura es de esta manera, perdón, de esta manera. Entonces, mi recomendación sería, en estos casos, colocar el acero principal abajo que corresponde, que debe ser siempre mayor igual al acero mínimo, y en el caso de que el análisis solicite acero superior, obviamente disponerlo, que sea mayor al mínimo. En caso de que el acero superior no sea requerido, que suele ser la mayoría de los casos, colocar por lo menos, ¿okay? Por lo menos 0,50 acero mínimo en cada dirección. Es decir, la mitad del acero mínimo en la dirección 1 y la otra mitad en la dirección 2. Esto para permitirle a la cimentación tener una cierta capacidad para absorber grietas de retracción. ¿Okay? Sabemos que esta cara, como dura 1 o 2 días, o el tiempo que se le permita, expuesta a la intemperie mientras se da el fraguado, está sujeta a sufrir de retracción por la evaporación del agua. Entonces puede generarse fisuración que permita que el agua percole y ataque el acero de refuerzo. Adicionalmente, sabemos que el concreto experimenta de curvaturas a lo largo del tiempo, experimenta fluencia y que la fluencia puede ser contrarrestada de manera muy positiva con la incorporación de acero negativo. Entonces, esto nos permitirá evitar que a largo plazo la cimentación genere deformaciones locales. ¿Okay? Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de cimentaciones continuas, por ejemplo, una zapata combinada o una tira de cimentación,
extensa, acá es muy probable, al igual que en losas, que se requiera acero en ambas caras. Por ejemplo, en el caso de una losa, ¿okay? En una losa de longitud importante, acá este es el caso contrario a las losas de la superestructura. ¿Okay? Supongamos que tenemos acá nuestras columnas. En este caso, el momento es contrario a lo que estamos habituados. Sabemos que el momento suele ser positivo, lo que quiere decir acero en la cara inferior en los puntos intermedios. Sin embargo, aquí es inverso. Acá en los puntos intermedios trabaja el acero superior y en las zonas próximas a los apoyos trabaja el acero inferior. ¿Okay? Esto debido a que la carga distribuida, a diferencia de una losa típica, va en sentido contrario a la gravedad. ¿Okay? Entonces, en este caso, evidentemente hay que suministrar por lo menos acero mínimo en ambas caras, porque ambas caras están sometidas a tensión. Ahora, en el caso de una cimentación, por ejemplo, una zapata rígida, una zapata combinada rígida también, donde la cara superior no experimenta tensión, igual puede ser conveniente colocar un poco de acero. ¿Okay? ¿Se comprende esto? Por favor, coméntenme a través del chat. Ahora bien, regresando un poco a lo que hablábamos acerca del punzonamiento, la orden. En la mayoría de los casos, se evidencia, o en muchos casos, mejor dicho, que la presencia de momento puede generar grietas que desencadenen un proceso de punzonamiento. Entonces, el acero mínimo debe ser modificado, según la expresión que observan allí que tenían allí en las presentaciones, pero también podemos utilizar, como hemos dicho anteriormente, los ensanchamientos. En este caso, por ejemplo, sabemos que si tenemos acá una columna, ¿okay? Generamos, tomando en cuenta que fuese, por ejemplo, una columna central, el perímetro de punzonado posicionándonos a D medio de la cara donde se chequea momento, de la sección crítica momento. Estoy hablando del caso de una columna de concreto, ¿ok? Sabemos que en una columna de acero, la sección crítica momento no coincide con la cara de la columna, sino con el punto medio entre el borde del end plate y la cara de la columna, ¿ok? En este caso, entonces, este bloque, que lo idealizamos de esta manera, pero realmente tiene una forma troncocónica, ¿ok? Intenta punzonar la losa. Entonces, en ocasiones no logramos resistir y tendríamos que incrementar el espesor. Pero ¿qué hacemos? En lugar de hacer eso, colocamos la columna, la losa y un ensanchamiento en torno a esta. En este caso, en losas de fundación, el ensanchamiento suele colocarse del lado inferior porque muchas veces solemos colocar, acá darle uso a esta losa, como por ejemplo estacionamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Se forma acá un bloque. En primer lugar, la columna punzona al bloque, a dicho bloque. Es decir, el primer análisis va a ser la columna y su punzonamiento sobre el ensanchamiento. Este ensanchamiento tiene una altura útil en función de su altura total. Es decir, de la altura tomando en cuenta ese borde que hemos añadido. Es decir, esta es la altura de la losa y esta es la altura del ensanchamiento. Entonces, D del ensanchamiento está en función de esta última. Eso quiere decir que entonces el perímetro de punzonado va a ser DE entre 2. Este elemento, al tener suficiente altura útil, va a soportar el punzonamiento sin ningún inconveniente. Luego, hay que chequear el punzonamiento de este ensanchamiento sobre el resto de la losa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Planteamos acá la losa, planteamos acá, voy a dibujarlo aparte para que se observe de manera más sencilla, este es el ensanchamiento como tal. Esto vamos a llamarlo B del ensanchamiento, que sería este ancho de acá. Y a partir de acá, ahora,
se plantea de medio, pero de la losa, como nuevo perímetro de punzonado. Entonces ahora, este ensanchamiento, veamos que la proyección en planta ahora es, por ejemplo, este perímetro de punzonado B sub 0 va a ser igual, en el caso de que la columna sea cuadrada, 4 veces B del ensanchamiento más D de la losa, el que afecta sobre la losa. Entonces hemos logrado, a través de un incremento de la cara de contacto, disminuir el punzonamiento. En este otro, el perímetro de punzonamiento sería 4 veces el B de la columna más el D del ensanchamiento. Entonces son los dos chequeos a la hora de hacer. Una pregunta por acá que estamos en el chat sobre este tema. Sí, se puede hacer con el pedestal, solamente que en el caso del pedestal estamos limitados en cuanto a cuánto podemos agrandar. Recordemos que en el caso del doblado del acero tenemos un límite del ángulo que puede tener el acero a la hora de ensanchar con el pedestal. Y también tenemos un límite del recubrimiento, o sea, del efecto del recubrimiento máximo. Entonces, debido a este límite, por lo general, el ensanchamiento máximo que se le puede hacer al pedestal para estructuras sismo resistentes es 5 centímetros de cada lado. ¿Okay? No tenemos mucha libertad. Esto está en los requisitos de detallado, ¿okay? En el código 6318. Podríamos hacerlo del lado de arriba, como hemos mencionado, pero eso normalmente se deja para cimentaciones superficiales aisladas, donde generaría efecto negativo el colocarlo en la cara inferior, y al ser aisladas sabemos que van enterradas. En el caso de combinadas, sabemos que como se genera una mayor área, muchas veces se le da otro uso a este piso, ya sea como estacionamiento o sótano. ¿Ok? Ok. Por favor, coméntenme por allá si hay más preguntas. Por allí voy a estar resolviendo las que tenemos acá a través del chat. Voy a ir respondiendo una de José Ismael. En el caso de cimentaciones que reciben muros estructurales, se requiere adicionar acero de refuerzo, tanto superior como inferior, para determinar la longitud de corte del acero. Esto también aplica la longitud de desarrollo más la longitud de peralte efectivo. Sí, todo el acero que llegue a la zapata debe desarrollarse, ¿ok? A la cimentación. Otra duda por acá. Saliéndonos un poco del tema de diseño, ¿cómo verificaríamos el valor de la profundidad de desplante, ya que eso viene sugerido por el estudio de mecánica de suelos? La profundidad de desplante es simplemente una selección arbitraria por parte del ingeniero diseñador, ya sea o porque al bajar más consigue más esfuerzo vertical que le genera más capacidad portante, debido al segundo término de las ecuaciones de capacidad portante, ya sea Meyerhoff o Terzaghi o Brinch-Hansen, debido a que es mayor gamma por df, ¿ok? En el caso de suelos granulares suele ser el mayor mecanismo de ganancia de resistencia. Por otra parte, también puede ser porque más abajo haya un suelo más competente a nivel de resistencia o a nivel de rigidez. Bien, acá atendiendo otra duda ahora de Ronald, perdón. Buenas tardes. Para determinar la reacción neta para diseñar la zapata para el caso de sismo, se puede incrementar la capacidad admisible del terreno en 30%. Para ser más conservador, ¿puedo ser menos del 30%? Sí, no hay inconveniente con eso. Normalmente esto es un criterio que viene de un handbook, que no recuerdo precisamente ahorita el nombre del autor. Es un criterio muy utilizado porque se dice que debido a que el sismo es un evento de corta duración y que desde el punto de vista para suelos granulares, por ejemplo, no genera efectos demasiado negativos sobre la resistencia, entonces en la mayoría de los suelos se puede incrementar esa capacidad última por 1.3. Sin embargo, dejar esto fuera tampoco presenta ningún inconveniente. En lo personal, a la hora de calcular capacidad, yo no lo modifico por 1.30. ¿Ok? En la mayoría incluso de cimentaciones superficiales, aprovechando ese comentario de Ronald, por ejemplo, en el caso de losas de cimentación,
las losas de cimentación en suelos granulares tienen capacidades demasiado elevadas. El suelo granular, cuanto mayor la cimentación, mayor también es el esfuerzo último. Entonces, los factores de seguridad en suelo granular son increíbles. Realmente suele privar allí el asentamiento, y en este tipo de casos, entonces, simplemente con encerrar el área de la estructura con la losa ya tenemos más que de lo necesario, ¿ok? Ok, otro comentario por acá. En el caso, a veces en muros de tabiquería, en vez de colocarle un cimiento corrido y sobre cimiento, se coloca solo un sobreancho en forma de trapecio que va desde el nivel del piso, unos 50 centímetros de profundidad. Esto es correcto. Bueno, esto depende, como no, de la capacidad del suelo. Si se tiene el conocimiento de las cargas esperadas, ya sea por viento, fuerzas horizontales y del suelo, no está mal. Por ejemplo, lo más habitual que he observado, como mencionas, es una cimentación continua, ¿ok? Con un sobrecimiento para evitar problemas de humedad, y encima colocar el muro de mampostería. Pero también he observado, por ejemplo, utilizar cimentaciones aisladas, ¿ok? Se utilizan zapatas pequeñas, se conectan con una viga de arrastramiento de un espesor bastante limitado, ¿ok? En cuanto a altura, y acá se coloca entonces el machón de la mampostería si requiere envigado por temas de altura, y se coloca acá en la mampostería, ¿ok? No suele haber problema. Ok, otro comentario por acá. En el caso de una zapata excéntrica, en el límite de propiedad de un terreno es necesario checar la longitud de tracción por adherencia para dimensionar el gancho estándar. Sí, todas las cimentaciones, bueno, todos los ganchos deben ser chequeados, ¿ok? Desde el punto de vista del código 6, todas las barras deben terminar en gancho. Sin embargo, siendo sinceros, la cimentación suele ser un elemento que va a permanecer elástico, entonces tampoco tiene gran problema. Por ejemplo, realizando un poco más a fondo lo que es el código ACI, sabemos que hay cimentaciones donde la disposición del acero termina en gancho. Sin embargo, también existen algunos comentarios que indican que debido a que el momento máximo ocurre acá en la cara del apoyo y que acá cerca del voladizo el momento tiende a cero, acá el agrietamiento suele ser prácticamente despreciable, suele ser nulo. Entonces suele considerarse que acá hay concreto saludable. Entonces en ocasiones no es necesario eso, pero lo ideal es, como se indica, terminar en gancho estándar, ¿ok? Ok, un comentario acá de Ronald. ¿Cómo afecta la cimentación la consideración suelo-estructura? ¿Es mayor los esfuerzos cuando se considera? Realmente, desde el punto de vista de la interacción suelo-estructura, no hay mucha documentación. Se dice que en algunos casos puede ser un poco mayor los esfuerzos, porque cuando se realiza un análisis suelo-estructura y se trata de dimensionar la cimentación para lograr una eficiencia máxima del sistema desde el punto de vista de desempeño, la cimentación trata de dimensionarse lo más pequeña posible, es decir, con el factor de seguridad más próximo al requisito normativo, porque a menor factor de seguridad, menor dimensión, la cimentación permite disipar más energía, ¿ok? Al ser menos rígida, aunque suena contradictorio. Esto lo evidencié por lo menos en mi trabajo especial de grado, donde menores factores de seguridad podían permitir en ciertas ocasiones disipar mejor la energía. Entonces, obviamente, al ser más pequeñas, trabajan a esfuerzos mayores. Ok, me indican por acá. Próxima pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo sería la mejor forma de analizar un cimiento corrido?
requiere o no acero positivo o por flexión. Va a depender del cimiento, ¿ok? Va a depender del suelo, va a depender de la rigidez de la cimentación. Lo más adecuado es plantear el modelo y chequear el requisito. Por lo general, un cimiento corrido requeriría momentos, hacer el refuerzo en ambas caras, es lo habitual, pero también depende de la rigidez, ¿ok? Y de cómo estén espaciadas las cargas. Ok, en estas vigas, ok, volviendo acá a la duda de los muros de mampostería, ¿cómo sería, perdón, disculpa, es el siguiente. En estas vigas que soportan muros, que es mejor que estén apoyadas sobre el terreno o que se coloque un tecnopor o capa de arena bajo estas. Lo ideal sería colocar un relleno bajo estas para generar una superficie con una cierta transición, es decir, tenemos un elemento de concreto que es rígido, lo adecuado sería excavar un poco más, compactar, colocar un relleno de arena cemento o suelo cemento compactado y luego vaciar la viga, ¿ok? Por acá otro comentario. Ok, y respecto al uso de falsas zapatas, ¿algún comentario o recomendación para esto? Ok, en la recomendación con falsas zapatas, este fue un debate bastante calorado con algunos estudiantes en algunos de nuestros cursos, la recomendación sería que no sean de concreto, ¿ok? Si se va a utilizar una falsa zapata, la recomendación sería hacerla de arena cemento o, dependiendo del suelo encontrado en sitio, si es un suelo granular, de suelo cemento. Es decir, podemos, por ejemplo, preparar concreto, por así decirlo, un concreto pobre, más que un concreto, sería tomar suelo granular del sitio, mezclarlo con una porción de cemento que está entre el 3 y el 10%, ya el 10% es excesivo, realmente nos quedaremos en torno al 5%, y utilizar eso como falsa zapata, ¿ok? Utilizar concreto pobre no cuenta con tanto sentido porque recordemos que el concreto sigue siendo un material externo para el suelo, no tiene la misma distribución de presiones, ¿ok? O el mismo comportamiento a la hora de transferir esfuerzo. Para el suelo sigue siendo como que más bien en lugar de colocar zapata y falsa zapata, simplemente colocamos una zapata de mayor espesor. El suelo no diferencia. Entonces mi recomendación sería esa, falsa zapata, suelo cemento. Si estamos en una zona de suelo granular, es aún más económico porque ya tenemos el suelo con el cual vamos a preparar la mezcla. Al utilizar dosificaciones de cemento tan pequeñas, del 5 al 10%, bueno, en torno al 5 y 7%, también ahorramos costos, ¿ok? Puede ser preparado en sitio con trompo. Y si queremos refinar un poco más este porcentaje de suelo cemento, puede hacerse mediante ensayo, ¿ok? Se puede determinar. Bien. Ok, una última duda por acá, por el día de hoy. Tenemos, respecto a las falsas zapatas, si digamos una profundidad de desplante de unos 4 metros, podemos colocar 3 metros de falsa zapata o cuál sería el límite. Realmente, ya esa extensión de 3 metros de falsa zapata pasa a otra categorización. Eso se consigue, por ejemplo, en el nuevo Barjadas de diseño de cimentaciones. Es lo que se conoce como una cimentación sobre zanja. ¿Okay? Eso contempla, supongamos que esta es la superficie de fallas según Meyerhoff, ¿ok? La zanja, que se está haciendo por falsa zapata, está acá, ¿ok? Entonces, parte importante de la superficie de falla está dentro de ese material. Sin embargo, entonces hay que tomarlo en cuenta ya a nivel de resistencia. También tomar en cuenta que el espesor útil de una falsa zapata, o sea, a tomar en cuenta su comportamiento, cómo contribuye a la resistencia, está en función de la profundidad de la superficie acortante, esto le solemos decir E sub B, y también desde el punto de vista de los asentamientos, la zona de influencia T. ¿Okay? Ok, ahora sí, una última. En la práctica es utilizar una capa de piedra over o canto rodado de espesores diferentes como mejoramiento del terreno
con el ensayo ¿con qué ensayo determinaría la eficiencia de este tratamiento? Ok, la mejor manera podría ser, por ejemplo, probar diferentes combinaciones, es decir, ya permítanme hacerlo mejor en otra capa, suelo del sitio, una proporción de piedra picada o canto, y utilizar el ensayo del Proctor. ¿Okay? Se utiliza el molde del Proctor, se evalúa un porcentaje de mezcla, se compacta como si se fuese a realizar el Proctor o como si se fuese a utilizar, por ejemplo, el ensayo de compactación según para determinar la curva de densidad seca máxima. ¿Okay? Compactamos de esa manera, tratando de generar una compactación cercana a la ideal. Y luego podemos realizar, por ejemplo, el ensayo del edómetro para determinar, por ejemplo, lo que es la relación esfuerzo-deformación. Entonces, de esta manera tendríamos una aproximación, ¿okay? De cuánto mejora, en este caso, el módulo de elasticidad. En función, ahora hablar de mejoramiento del ángulo de fricción interna es mucho más complicado por la escala de estos materiales y de los equipos que podemos utilizar. Bien. A la orden, muchísimas gracias por esos comentarios y su participación. Por cierto, permítanme recordarles, el Instituto CCIP tiene un amplio abanico de cursos. Ya para el mes de agosto vamos a estar iniciando un nuevo curso de diseño de cimentaciones. Vamos a estar hablando de cimentaciones aisladas, zapatas combinadas, losas de cimentación, pilotes aislados, grupos de pilotes. ¿Ok? Quizás hablemos también un poco por encima de grupos de pilotes combinados con losas. Entonces, creo que estén interesados, pueden solicitar información del curso. Es un curso que tiene una duración aproximada de 3 meses. Cuenta con varios módulos. También tenemos un módulo de temas complementarios donde se hablan de algunas cosas interesantes. Se da también un repaso a lo que es la mecánica de suelos, al proceso de modelación del terreno, los ensayos requeridos, cómo tomar el ensayo SPT y convertirlo en data interesante para nosotros, cómo tomar los perfiles que arroja el estudio de suelos y convertirlo en el perfil con el que trabajamos a la hora de diseñar cimentaciones, así como todas las consideraciones tanto geotécnicas como estructurales. ¿Bien? Entonces, muchísimas gracias por su compañía en esta ocasión. Gracias por su participación. Espero podamos compartir próximamente, ya sea a través de un curso o en un próximo seminario. Feliz tarde, feliz noche a todos.